Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre por qué tu web de WordPress no funciona. Aplica UX para mejorar. El contenido que vamos a revisar es el siguiente. Bueno, voy a hablarles un poco sobre mi experiencia en UX. Soy Shirley Sosa, hablo desde Perú y yo empecé en WordPress realmente como una casualidad. Yo hice un bootcamp de Frontend Developer y UX en el 2019 cuando no sabía nada de código y terminé graduándome como UX Designer. En el 2020 empecé a trabajar en esta especialidad, pero pronto perdí el trabajo porque, bueno, empezó la pandemia. Y en ese momento no se estaban buscando tantos perfiles de UX como tal en mi país, así que vi la necesidad de todas las empresas en actualizar páginas web, hacer tiendas virtuales e inclusive páginas informativas. Y bueno, me arriesgué a aceptar un proyecto de una conocida y eso fue como mi primer proyecto en WordPress y durante 2 años continué trabajando como desarrolladora en WordPress con proyectos cada vez más desafiantes y integraciones o tratando de mixturar el tema de UX, marketing y WordPress, porque también soy graduada de marketing en el 2014. Y así durante estos años, si bien en el 2022 empecé a trabajar en una empresa como UX Designer, nunca faltaron como las oportunidades para seguir trabajando con WordPress. Y de hecho el año pasado, sin querer queriendo, volví a ser freelancer y la mayoría de mis proyectos han sido también en WordPress. Entonces, estos años como me han dado la experiencia para entender cómo hacer páginas web, pero también con implementarle como este foco que yo tengo en el campo de experiencia de usuario. Entonces, bueno, el objetivo de esta charla básicamente es identificar errores comunes que son normales que podamos cometer. De hecho, yo he cometido creo que todos en ese camino de aprendizaje, pero identificarlos y saber cómo poder corregirlos a través de la experiencia del usuario con estrategias y prácticas para ello. Uno de los errores más comunes, y sobre todo cuando hablamos con clientes, es que el cliente te dice lo que quiere para su página web, pero se olvida qué es lo más importante para el usuario final, que finalmente son los que utilizan o ingresan a las plataformas. Entonces, algo que podríamos implementar aquí depende mucho también del paquete de servicio que estés proponiendo, pero de repente bocetear un poco cómo es ese tipo de usuario a través del buyer persona o arquetipos de usuarios. Otro elemento importante podría ser armar como un user flow, que es una especie de camino o recorrido que el usuario va realizando en la página web, en este caso, y entendiendo cuáles serían como las secciones, las subpáginas y demás elementos de la página web. Otro error muy común es como una mala arquitectura de la información. Y eso también implica el tema de qué tan robusta puede ser una página web en términos de contenido. Hay páginas web que tienen mucha información, sobre todo las de gobiernos institucionales. Entonces sí puede ser muy retador y desafiante como cómo estructurar tanta información, pero aquí lo que debemos como priorizar o tratar de mantener como punto importante es que darle como la facilidad y sobre todo no abrumar al usuario con tanto contenido. Entonces, por ejemplo, aquí puse un menú que si bien está bastante concreto, ¿no? Porque las opciones son 5, de todas maneras tiene una barra superior con iconos, otros botones de call to action, otros iconos con links a otras plataformas. Entonces, de entrada puede ser un poco como abrumador decidir qué voy a hacer aquí. Entonces, tratar de evitar ese tipo de menús y una de las opciones también como una herramienta clave es en la medida que puedan implementarlo, armar como, hay unos testing que se llaman testing de árbol o card sorting, donde pones diferentes opciones de la página web y los usuarios van agrupándola de acuerdo a cómo ellos entienden que deberían estar ordenados. Entonces eso también te da un gran punto de partida para organizar la información a la forma o el esquema mental que tienen los usuarios. Otro error súper común es, que yo siempre lo cometí antes, era poner los call to actions o los botones con como términos ambiguos, ¿no? Más información, conoce más. Estos call to action deben ser verbos o cosas muy específicas, por ejemplo, descargar guía, descargar gratis, enviar formulario, conectarme.
Entonces, a veces pecamos en dejarlo muy ambiguo y puede ser un poco confuso. O todos los botones tienen el mismo término y entonces no hay una diferenciación clara de cuál es uno y el otro. Otro problema que suele suceder es el diseño o muy sobrecargado o, por ejemplo, no tomar en consideración los contrastes o las tipografías. Algunas son muy bonitas, pero no son tan legibles. Entonces, siempre debemos tener en consideración un balance, ¿no? Entre lo estético, pero también la usabilidad. Y aquí es como también tratar de entender esto, de revisar los contrastes, los tamaños, las imágenes también que no sean tan pesadas, porque por lo menos en Perú el internet suele ser muy lento, inclusive en la ciudad. Entonces, si hay muchos elementos gráficos, por más que la página sea muy bonita y muy fácil de entender, si no carga, es bastante frustrante para el usuario y se va a terminar yendo. Otros dos errores muy comunes son no pensar en accesibilidad, no olvidarnos de agregar los ALTs en las imágenes o no incluir plugins para navegación con teclado, o ya esta es la peor. Sobre todo lo he visto en páginas más antiguas, ¿no? Que no estaban pensadas para otros dispositivos más que la computadora, entonces no son responsive. Ya al día de hoy creo que no sucede tanto, pero puede ser que a veces nos olvidemos que, no sé, algún formato de imagen no se adapta igual en la computadora que en el celular. Entonces, siempre tener presente estos temas. Y para no olvidarlo, quiero hablar un poquito como en forma muy resumida sobre UX. El UX es básicamente como un proceso de diseño donde definimos a través de muchos más otros procesos como investigación, análisis, cómo va a ser la experiencia de un usuario, ¿no? En el caso de UX en WordPress, y es como yo lo he manejado, esto es desde mi experiencia y una recomendación, para mí no solamente se trata de un diseño bonito o agradable de interactuar, sino también tiene que ver con performance, con usabilidad. Entonces también hay que pensar cómo es el rendimiento de una página web. Y en ese sentido me gustaría como compartir 10 reglas, por decirlo de una forma, que son de diseño, pero que también se pueden utilizar, por supuesto, en el diseño de páginas web en WordPress. Y aquí vamos a ir revisando una por una. Por ejemplo, la primera es la visibilidad del estado del sistema. ¿Qué quiere decir esto en una página web? Por ejemplo, el usuario siempre debe saber qué está pasando, dónde está, ¿no? Si es que está navegando en una página, muy útil es tener los breadcrumbs activos, ¿no? Para que el usuario entienda en qué sección de la página se encuentra. Otro punto sería, si está registrando un formulario de contacto o cualquiera que sea, tener una respuesta de la página web, ya sea que fue exitoso o fue con un error, para que haya una respuesta clara como un feedback de parte también de la página y el usuario entienda que está conforme haciendo lo que corresponde. Otro punto importante es la consistencia entre el sistema y el mundo real, y en este caso sería entre la web y el mundo real. Una página web siempre tiene que tener como los contenidos que sean familiares al usuario, ¿no? No inventar como términos, a menos que el usuario lo entienda. Entonces, tratar de usar las palabras y frases y conceptos que sean comunes. Entiendo que ahí a veces puede ser una negociación con el cliente también, pero tratar de prevalecer este enfoque. Por ejemplo, hay páginas que tienen varios idiomas, ¿no? Multilingüaje. Entonces, no es una traducción por hacerla. De repente, sobre todo en Latinoamérica, hay muchas formas de decir una sola cosa. Entonces, tratar de adaptarse también al lenguaje del país, si es que es el caso. Y otro tema, digamos, ya más de diseño, podría ser el botón de buscar. Normalmente buscar se relaciona con una lupa. Entonces, no cambiemos algo no le pongo una lupa, le pongo un espejo, porque es una curva de aprendizaje para el usuario que es innecesaria. Otro punto importante es el control y libertad del usuario. El usuario siempre debe poder hacer lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, si le va a cargar una ventana emergente, que la pueda cerrar. A veces no se nota la X o no está, porque solo se pone un timer, pero necesitamos darle la posibilidad o la opción al usuario de que haga las cosas. Por ejemplo, cerrar, por ejemplo, que pueda eliminar productos de un carrito,
que pueda retroceder. Entonces, que esas opciones sean visibles, porque si no causan frustración al no poder hacerlas porque no ve no ve las opciones. Otro punto que también se asocia a la parte del mundo real es la consistencia y estándares. Entonces, ya hay como ciertas convenciones de diseño, sobre todo que las marcan las empresas más grandes, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, TikTok, o páginas web de empresas muy importantes que ya hacen que el usuario aprenda ciertas cosas y que las demás solamente tenemos que seguirlas porque cambiarlo sería una curva de aprendizaje innecesaria. Entonces, tratar de mantener esas convenciones. Y, por ejemplo, en esta sección, yo ya sé que la laupita es para buscar, persona es un perfil probablemente, el corazón es para mi wishlist o cosas de interés, y el carrito es el carrito de compras. Entonces, si yo quisiera cambiarlo por una mochila, no tendría mucho sentido tampoco. Tratemos como de utilizar estándares globales. Y también, por otro lado, entiendo que a veces los clientes quieren hacer una página web y ni siquiera tienen un manual de marca, y eso puede ser como más difícil de estructurar visualmente, pero en la medida de lo posible tratemos también de que una web que tiene diferentes secciones mantenga como la misma consistencia visual en las tipografías, en la librería de iconos, en el diseño, en los patrones de los colores, porque si no, si yo navego de la página de inicio y luego me voy a contacto y veo diferentes elementos, también es como la percepción puede ser de que estoy en una página diferente de la que estaba anteriormente, pero igual el dominio es el mismo. Entonces tendremos mucho cuidado en ello porque son cosas muy puntuales que también pueden impactar en la experiencia del usuario. Inclusive hasta dependiendo del producto, como generar una suerte de desconfianza o de poca credibilidad. Inclusive acá puede ser también con temas de las imágenes, ¿no? Imágenes pixeleadas te pueden dar esa sensación de esto no es tan profesional. Luego, es posible que hayan errores, ¿no? Que una página no cargue bien o que en algún momento un plugin no funcione. Lo ideal es no corregir errores, sino más bien prevenirlos, pero si es que los hay, bueno, es algo natural también. Pero para prevenirlos, por ejemplo, en el caso de formularios, sería bueno que hayan placeholders, ¿no? Estas etiquetas para entender qué hay que agregar en esa cajita. Por ejemplo, reconocer antes que recordar. Otro punto es cómo hacérsela fácil al usuario en el sentido de que no, la experiencia tiene que ser algo fluida, como interactiva, pero sobre todo natural, ¿no? Que se vaya como explorando y entendiendo qué sigue después. No acordarse, tenía que ser el paso 1, el paso 2, el paso 3. Entonces, por ejemplo, puede ser de recordar contraseñas o usuarios en el caso de que tenga un intranet, o sea, un carrito, o sea, una tienda virtual, o lo que decía de las convenciones, ¿no? No hacer que la persona aprenda algo nuevo, porque usar una web ya en verdad, más allá de tu experiencia digital, debería ser algo más natural y más fluido. Debe ser algo intuitivo, más que de aprenderlo, per se. Ese punto es un poco complicado en WordPress porque tiene que ver más con personalización de contenidos y, por ejemplo, teclas rápidas que te permitan hacer cosas de forma más rápida. Pero si tienes, por ejemplo, un proyecto que es una intranet o es una plataforma de cosas virtuales o de acuerdo a tu tipo de usuario tiene cierto contenido en tu plataforma, aquí sí se puede considerar. Trata de personalizar contenidos y también de funciones específicas, ¿no? Entonces, por ahí puedes adaptar no sé, solo contenido, funciones, opciones, de acuerdo a el tipo de usuario que eres. También te pueden dar la opción de personalización en ciertos puntos. Y aquí por eso coloqué una plataforma de clases virtuales, porque claramente el usuario que va a navegar en la página informativa no es el mismo que puede entrar a su plataforma educativa con otras opciones. Entonces, tiene que ver un poquito más con eso, que se adecua más a otro tipo de proyectos. Y esto sí me parece muy importante, el diseño estético y minimalista, y no tiene que ver mucho con que sea bonito, sino más tiene que ver con que
priorices la información que vas a mostrar. Entonces, es importante como entender qué necesita el usuario para darle eso, ni más ni menos, porque cuando es mucho más puede ser abrumador y difícil para entender qué es lo que finalmente venía a buscar, y si es menos también se queda con la insatisfacción de no poder cumplir con sus expectativas. Entonces, priorizar es algo complejo a veces porque también tiene que ver con descartar o quitarle énfasis a información que puede ser también importante, pero ahí hay que tener como mucho foco en cuál es el objetivo de esta página, ¿no? Y sobre ese objetivo, qué es lo que me va a ayudar a cumplirlo. También tiene que ver con entender, por ejemplo, hay páginas muy interactivas con animaciones muy lindas, pero también hay que ver como eso qué tanto impacta en la decisión del usuario. ¿Eso realmente va a ser un argumento para comprar o para dejar su contacto o simplemente es algo bonito y ya? Y sobre todo también entender como el contexto en que se usa la plataforma, ¿no? Como lo decía, en Perú el internet suele ser un poco lento, entonces por ahí agregar animaciones no van a ser tan, primero no se van a ver bien porque se va a demorar en cargar y segundo puede ser frustrante inclusive, entonces hay que como sopesar eh, qué, qué genera más impacto y o encontrar el balance adecuado entre lo bonito pero también lo funcional. El punto 9 de las leyes o las heurísticas es ayudar a los usuarios a reconocer un error, un problema y también salir de ellos, ¿no? Entonces, eh, a veces pasa mucho de poner este error página 404 y finalmente la persona no sabe qué significa 404 o otro código. La idea es como, si pasan estos errores, no hay problema, porque puede pasar que falle algo, pero sí hacerlo lo más amigable posible y sobre todo darle una opción de recuperarse y de volver al punto de partida de repente, ¿no? Si es una página 404, llevarlo a la página de inicio para que vuelva a un entorno que conoce, si ese es el caso. O, por ejemplo, en el caso de las tiendas virtuales, si hay un producto que no tiene stop, indicarlo, no hacer que el persona vaya, entre al producto y recién ahí se dé cuenta que el producto no tiene stock, porque es una pérdida de tiempo, es frustrante y la experiencia es negativa. Y el punto 10 trata sobre ayuda y documentación. Como decía, lo ideal es que la persona entienda en, por default las cosas, pero a veces hay situaciones, también depende del proyecto, que hay que explicar algunos detalles. Entonces aquí nos podemos ayudar de la sección de preguntas y respuestas, un chat de ayuda, ya sea un WhatsApp o otro tipo de mensajería, y los tooltips, que son como estas opciones que puedes eh, expandir información si posas el mouse sobre una palabra específica. Entonces, esa es la manera que podríamos agregar como una ayuda adicional al usuario en el caso de páginas web. Y esto se los comentaba porque son como principios generales de diseño. No necesariamente se aplica en todos los casos, pero sí está bueno como entender y dimensionar cómo es que puede llevarse la experiencia del usuario a otro nivel en lo que es el desarrollo de WordPress. Y aquí les quiero compartir como 4 estrategias puntuales ya para lo que tiene que ver con WordPress, que yo trato de aplicarlo en mis proyectos. También depende mucho del tipo de proyecto y también del cliente, vamos a decirlo, o sea, finalmente trabajamos para alguien y a veces por más que compartamos las mejores prácticas, pues a veces no es tan eh, fácil de implementarlas por otras situaciones, pero lo ideal sería como siempre pensar en estos 4 puntos. Y lo primero y lo más importante, entendimiento rápido, ¿no? Si alguien ingresa a tu página web, que entienda fácilmente de qué trata, qué va a conseguir ahí y qué puede hacer. Para ello hay que, lo que decía, los menús súper claros, no más de 7 opciones si es posible, un diseño limpio, escaneable y rápido de entender, y un objetivo claro por página, ¿no? Si tengo el objetivo de captar clientes, si tengo el objetivo de que descarguen cierta información, de que abran el chat de la página, y esto que se amarre muy de la mano con los botones de call to action también muy claros.
Entonces, porque tenemos como entre 3 y 5 segundos de atención del usuario para captar y hacerle ver qué es lo que queremos. Lo otro es la accesibilidad y usabilidad. Decía que una página web o el diseño en una página web no es solamente, el UX, mejor dicho, en una página web no simplemente se limita a la parte de diseño, sino tiene que ver con performance y accesibilidad. Entonces, no olvidemos el tema de los contrastes, del responsive, que es lo más importante. También, si podemos implementar lectores en la navegación con teclado, con unos plugins, y no poner imágenes con textos, porque si se redimensionan los tamaños puede como pixelearse, y aparte el lector de pantalla eh, no lee todavía los textos en imágenes, ¿no? Otro punto es la arquitectura de la información. Entonces aquí definir una estructura súper clara de la información, del contenido que vamos a priorizar. La parte del menú es clave y también jerarquizar los contenidos. No es lo mismo ni tiene la misma importancia un título que un subtítulo, que un párrafo. Entonces, sí, esto nos va a ayudar a como darle, esquematizar el contenido y al usuario facilitarle el entendimiento sobre lo importante y lo no o lo menos importante. Y no olvidemos que poner la información más importante en la parte superior, porque no podemos todavía, o sea, a menos que tengamos métricas de medición, pero la mayoría de personas no scrollea hasta el final. Entonces, si queremos que quede claro algo, pongámoslo de inicio. Y otro punto importante es la velocidad y optimización. Como decía, el Internet, o sea, es parte de la experiencia de una navegación en una página o en cualquier plataforma. Entonces, si no es el Internet no es tan rápido, pues o sea, esa experiencia va a mellar en también la experiencia que tenga con tu plataforma. Entonces, tratar de minimizar eso. Por ejemplo, usar la mínima cantidad de plugins. A veces hay cosas que podemos resolver con código, entonces si es así, mejor hacerlo de esa manera que cargarle un plugin que va a, sí, que va a ser un poco menos óptimo el código, por decirlo de alguna manera, optimizar el peso de las imágenes, activar el tema del caché y siempre de preferencia poder ver la performance de la web en una plataforma que se llama PageSpeed, que es de Google, que te da los ratios de carga y demás, ¿no? Y también como recomendaciones en qué puedes mejorar en tu página. Y finalmente, bueno, estas son las conclusiones que les quisiera compartir. El usuario finalmente es la persona que utiliza la plataforma. Entonces, sí es importante recordar que es él o ella la que va a ser exitosa, digamos, o la que va a hacer que se cumplan los objetivos. Entonces, como tratar y pensar siempre en cómo eh, que su experiencia mejore cada vez. Luego, otro tema muy importante es la arquitectura de la información. Es clave porque va a hacer que tu página sea entendible, que sea fácil de navegar y sobre todo que te lleve al camino de la conversión, que es básicamente que se cumpla el objetivo que se quiere en la página, ¿no? Ya sea el que definan, ¿sí? Como decía, vender, captar clientes, que cliquen sobre un número de teléfono o que descarguen cierto contenido. Ya eso se va a definir en el proyecto, pero siempre hay un objetivo detrás y deberíamos hacerlo el camino más fácil para que se logre ese objetivo. La accesibilidad no es una opción, en realidad deberíamos recordar siempre que todos los proyectos, en la medida de lo posible, deben ser lo más accesibles posible. No, y no se limita solo en el tema de la lectura eh, de la página o el teclado o la navegación con teclado, también tiene que ver con contrastes. De hecho, todas las personas tenemos como un problema visual, entonces tratar de balancear y que sea lo más ligero posible para todas las posibles, digamos, como problemas de accesibilidad y medir para mejorar. También depende mucho como del paquete que ustedes les den a sus clientes, pero para mí sí creo que es una muy buena práctica implementar al menos el tag de Google Analytics para hacer traqueos y ver luego, posteriormente, una medición sobre cómo está navegando el usuario, ¿no? Como en qué páginas hace el clic, en dónde se queda, qué secciones tienen más visualizaciones.
También hay otras plataformas como Hotjar que hacen como mapas de calor, que inclusive son mucho más sencillos de analizar porque es visual. Entonces, esto sí es muy bueno porque luego te da también un producto siempre se puede mejorar y la experiencia también, por supuesto. Entonces, estos datos te dan indicadores para luego entender cómo es que finalmente, más allá de lo que se propuso al inicio, cómo es lo real, ¿no? Cómo es la interacción real y de repente qué puntos de quiebre hay para mejorar. Entonces, esto sí es algo que, si en la medida de lo posible, lo pueden inclusive recomendar, sería bueno. Y finalmente, si quieren seguir la conversación sobre este tema u otros, me pueden encontrar en ese QR, están mis redes sociales y mi nombre es Shirley Sosa. Gracias.